Le tengo algo impresionante. Gigi Ávila, Luis Urbáez, William Branham. William Branham, un hombre que fue desafiado. Lo desafiaron los bautistas diciendo que era mentira lo que él hacía, que no tenía poder de Dios, que no tenía Dios. Y el día que lo desafiaron hicieron una actividad pública y se reunieron. Y cuando se reunieron, una luz vino sobre la cabeza. Mis hermanos queridos, ellos hay hombres en la vida que tienen una marca que nunca se le borra. Podemos ver el hombre que yo creo que ha tenido el llamado más grande de la historia, excepto la Biblia, claro está, que es William Mario Branham. Este hombre, una vez, sabe que William Mario Branham era bautista. Usted sabe, creo que usted conoce un poco de la persecución que le tuvo cuando Dios le abrió agenda para los pentecostales. Eso fue una catástrofe totalmente sobrenatural y por eso murió su familia por esa situación. Pero vamos a darle un poquito de esto para luego ir a un debate que él tuvo cuando la luz se le apareció encima de su cabeza. Mis hermanos queridos, este hombre un día, un hombre que tenía llamado, claro está, porque este hombre cuando nace, su abuela abre una ventana para que pueda ver, para poder ver bien el rostro del niño, y así mismo del cielo descendió una luz y se metió a la habitación y se posó al lado de Branham. Un vecino que alcanzó a ver la luz cuando descendió del cielo dijo una palabra: algo grande pasó donde los Branham, porque del cielo descendió una luz y entró para su casa. Pero está bien, luego este niño empieza a crecer en su adolescencia. Cuando ya llega a su adolescencia, el niño un día quiere ir a pescar con sus amigos, pero sucede que sus amigos le dieron permiso, pero a él no le dieron permiso. Entonces se puso a llorar, estaba muy triste porque a él no le dieron permiso para irse a pescar. ¿Cómo va a ser que mis amigos se fueron a pescar y yo tengo que ir a buscar agua para mi casa? Amados hermanos, muchas veces hay pasos que se nos van a negar o cosas que se nos van a perder, y es para encontrarnos con nuestro destino profético. Porque podemos ver que a Saúl se le perdieron unas burras cuando él se encontró con el profeta. Ay, gloria a Dios. Entonces ahí podemos ver, mis hermanos, que este hombre allá estando sentado en el pozo, muy triste, un árbol empezó a soplar, y lo que le llamó la atención es que había más árboles en ese lugar, había más, pero nada más había un solo que se le movía una brisa por dentro. Entonces esto llama su atención y él empieza a mirar el árbol, pero de dentro del árbol sale una voz que dice, que una voz que empieza a hablar con él, y esa voz empieza a hablar con él, se dirige a él exclusivamente y le dice: no fume ni beba porque tengo una obra especial para hacer contigo. Bueno, qué bien, él se va medio atormentado para su casa, un poco incómodo, porque nunca ha tenido una experiencia parecida. Le cuenta a su mamá lo pasa un poco por alto, él está un poco nervioso, pero su mamá no le hizo mucho caso, porque recuerden que la mamá era bautista, no creen estas señales, en estos asuntos de que Dios habló, de cuántas cosas, no creen eso esta mujer. Pero ¿qué sucede más adelante? Podemos ver, mis hermanos, que esto no se queda ahí, o sea, su llamado no se queda ahí. Luego más adelante con esos mismos amigos se reúne con ellos y se van a un compartir, se reúnen unos cuantos de ellos, y allá reunidos sucede algo. ¿Qué sucede? Lo que sucedió fue lo siguiente, que ellos empezaron a preparar alcohol para tomar. Cuando preparan su alcohol, que preparan su copa de alcohol, que también le pasan la copa a William Branham, la que le toca a él, en medio de la copa empieza la misma brisa que estaba soplando en el árbol a soplar en la boca de la copa, más o menos así. Soplaba, y esta brisa soplando en la copa. Entonces esa brisa, de ahí sale una voz de la brisa y le dice: recuerda que te dije que no tome ni fume, porque tengo una obra grande para hacer contigo, una obra especial. Bueno, el fin fue que soltó la copa, obedeció y todo bien, pero luego más adelante el asunto continúa. El hombre normalmente, como le pasa a muchos de ustedes, a muchos de nosotros que seguimos teniendo sueños, Dios nos sigue mostrando cosas que muchas veces ni entendemos. Hay mucha gente que está pensando y dando mente cosas que soñó anoche, cosas que ha soñado hace meses y no sabe qué va a hacer, no sabe interpretar. Lo que pasa es que Dios desde la Biblia habla por parábola. Ay, Dios mío. Y a veces uno dice: Dios, pero tú puedes hablarme claro, háblame, yo te escucho, tú sabes hablar español, háblame. Y muchas veces no habla por parábola porque Él le place hablarnos por parábola muchas veces. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es algo muy impresionante lo que pasa con este jovencito, porque en medio de todo un día él le da el deseo de ir a una reunión pentecostal, o sea, un culto, a una actividad que había al aire libre. Cuando el muchacho llega allá a la actividad que hay al aire libre,
Entonces él se sienta, presenta en medio de la multitud, pero el predicador dijo, no voy a predicar, porque aquí quien va a predicar es un joven que hay aquí, pero el predicador supuestamente no conoce al joven, sino que él está diciendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo, y le dice al joven, no te escondas, no te escondas, no te escondas, yo sé que tú estás aquí, no te escondas, no te escondas, tú estás aquí, ven. Pero dice él que él mismo sabía que era con él que Dios estaba hablando. O sea, en un momento se levanta y pasa allá, para que el predicador le pase la oportunidad que se le dio al predicador, no a Branham. Entonces Branham empieza a predicar, se le llena la agenda para el año entero. Cuando la agenda se le llena para el año entero, por eso estoy hablando a ti que este es un llamado, o creo yo que este ha sido el llamado más grande de toda la tierra que yo haya podido conocer. Entonces, mis hermanos, aquí cuando empieza a predicar, que la agenda se le llena, porque fue tremendo lo que Dios hizo ese día. Pero ¿qué pasó de ahí para allá? Porque yo quiero que usted entienda esto, y aquí es que yo vengo como explicarle y actualizar lo que yo le quiero decir, o a dónde yo quiero llegar, o qué quiero decirle con esto en esta hora. Mis hermanos queridos, aquí el hombre se va a su casa. Pero cuando el hombre se va a su casa, que le cuenta a la familia muy contento lo sucedido, esto no agradó a la familia, ni a su esposa, ni a su suegra, ni a ninguno de ellos. No le agradó, porque lo que le dijeron esos pentecostales, los que viven rodando por el suelo, estos pentecostales los que viven es hablando lenguas raras. Eso no es de Dios, son cosas raras que ellos tienen, no es Dios que está ahí. Bueno, y habló la suegra con la hija, convéncelo para que no vaya a predicarle a los pentecostales, para que no vaya para donde esa gente, que no se junte con esta gente. Entonces están sucediendo cosas graves, pero él no se está dando cuenta. Bueno, el fin es que él cancela las agendas de ir a predicarle a los pentecostales y no va. No. Bueno, al cancelar todo, entonces sucede algo ahí, que luego más adelante pasó un problema. ¿Qué pasó? Una tormenta. El mismo Branham cuenta en sus propias palabras, porque su familia murieron. Esa familia que se opuso a que él fuera a predicar a los pentecostales, murió. Luego William Branham, en su tristeza, después que su familia muere, él dice en su propia palabra, si yo hubiese obedecido la voz de Dios, yo hubiese obedecido el mandato del Señor, Dios no me hubiese matado a mi familia. Branham entendió que Dios le mató a su familia porque su familia se oponía al ministerio, se oponía al plan de Dios con él. Entonces escuche algo, lo que se oponga, lo que se esté oponiendo al plan de Dios que Dios tiene contigo, será quitado. ¿Cómo será quitado? Como Dios quiera lo va a quitar. Sean demonios, sean principados, sean potestades, sean hombres, sea quien sea familia, sean hijos, van a ser quitados. Usted me dice, pero sean hijos. Y Dios da para quitarte un hijo por un ministerio, sí, pero a María Ward, Esther, le quitó 5. Porque ella dijo que no iba a predicar porque ya tenía 5 hijos. Y que ella era una ama de casa, una madre de familia y tenía que criar sus hijos. Entonces, como criar sus hijos era que la detenía a ella predicar el evangelio, entonces Dios agarra y le pasa lo mismo, que le mata 5 de 6. Ahí entonces ya actuó y empezó a predicar. No espere que Dios te quite algunos seres queridos que tú tienes para tú iniciar el ministerio, para tú iniciar con lo que Dios te dijo. Ahora, yo quiero continuar con esto porque quiero explicarle qué pasa con Branham después que la familia muere por él no obedecer el llamado. Yo quiero explicarle qué pasó con este hombre y quiero llegar también y finalizar explicándole lo de la luz que se le posó en su cabeza a la vez que él tuvo el debate de la sanidad. Mis hermanos, como si fuera poco, podemos ver que este hombre, luego de que su familia no está, pasó un detalle. No está ni la familia, ni tampoco está Dios manifestado. Este hombre tuvo que empezar un proceso. ¿Cuál fue el proceso? El siguiente, tuvo que empezar a buscar lo que se le ofreció gratuitamente. O sea, no fue que eso le costó dinero más adelante, pero le costó sacrificio aún más del que no le debía costar. ¿Por qué? Porque cuando Dios te hace un llamado, trata de caminar, trata de moverte, porque si te pones a quedarte, como quiera tú vas a ejercer el llamado y luego entonces ese mismo llamado te va a costar. ¿Qué pasa aquí? Mis hermanos queridos, yo creo independientemente que antes de Pablo caer por tierra y quedar ciego, ya Dios antes de eso quizás le había hecho algunos llamados un poco más leves y quizás él no había obedecido. Y como él no obedeció a esos llamados que él hizo antes, entonces quizá por eso viene a pasar lo peor, que queda ciego, cae al suelo y cuantas cosas. Bueno, en mi exégesis personal creo eso. Ahora, ¿qué le digo con esto?
Este hombre narra Gigi Ávila en el libro, porque escuchen esto, Gigi Ávila escribió de los evangelistas del siglo XX que lo inspiraban a él. Y William Branham fue uno de ellos, de los que él escribió de William Branham. Ahora yo quiero explicarte qué escribió Gigi Ávila de William Branham. ¿Cuáles fueron las palabras? Bueno, fueron tantas, pero quiero explicarle un poco más en lo ministerial. Hermanos, vamos a continuar con el tema ahora de su llamado, que él tuvo que sacrificar para entonces ver la manifestación de lo que se le ofreció. Podemos ver, mi querido, que este hombre que despreció el primer llamado, que Dios tuvo que hasta quitarle del medio una gran parte de la familia, este hombre luego entonces estaba triste, estaba llorando, estaba amargado, tenía una amargura interna porque no veía la unción, el poder prometido. Así de sencillo. Entonces cuenta Gigi Ávila, escuche bien, en un libro de los Gigi Ávila, porque son varios. Yo tengo uno que me regalaron ese, gracias al hermano Joshua Rodríguez, que fue quien me sembró ese libro. Mis hermanos queridos, escuchen esto. El hombre tiene un llamado poderoso, pero ya él deseaba que lo que se le apareció sin él esperarlo, se le apareciera. Entonces rogaba que ese viento se le apareciera, que esa luz se le apareciera. Él rogaba, él buscaba, él oraba, él ayunaba y nada sucedía. Y esto me está hablando a mí mismo, lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué sucede entonces? Llegó un tiempo, como le pasó a casi a todos los evangelistas del siglo XX, a Luis Urbáez, a Tele Osborne. No sé si a Kathryn Kuhlman, pero voy a estudiar lo de Kathryn Kuhlman, que Gigi Ávila escribió de ella. Voy a ver qué escribió Gigi Ávila de Kathryn Kuhlman. Muchos de los generales, yo creo que todos, mire, lo que pasa es que no tengo todos los nombres ahora, pero todo lo que yo he podido estudiar, todos se desesperaron por la unción, por el poder, de algo que se les prometió que ellos no lo estaban viendo. Escuche, escribe Gigi Ávila de Branham diciendo que él, al no ver la manifestación de ese poder, al no ver esa gracia manifestarse con un llamado, ya sin familia y prácticamente quizá diciendo en ese momento difícil, en ese desierto, ahora sin familia y sin Dios, ¿qué hago? Pero ¿qué sucede? Este hombre entró en un ayuno, se trancó en un ayuno diciendo, buscaré a Dios en ayuno y oración. Ya él necesitando y desesperado por lo que Dios le dijo que va a hacer con él. O sea, ya él tenía fe. ¿Por qué él tenía fe? Porque si él se metió a ayunar y a buscar a Dios en ayuno y oración y se trancó, era que él tenía fe de que Dios iba a hacer lo que le dijo que iba a hacer. Entonces ya él tenía fe. Eso, ya aquí por lo menos la cosa ya está casi resuelta, porque ya la fe está en práctica. Y eso es lo que pasa muchas veces nosotros, que muchas veces necesitamos poner nuestra fe en práctica. Pero bien, cuando el hombre se tranca a los días de ayuno, días y días y días y días, de hecho, si no me equivoco, ya él había pasado de 20 días de ayuno y noche, se le aparece el Señor. Ay, eso sí es lindo. Se le aparece el que se le apareció en el pozo, soplando el árbol. Se le aparece el que se le apareció en la copa, soplándole. Se le aparece el que se le apareció cuando él nació. Y de ahí para adelante inició su ministerio. Su ministerio inicia poderosamente. Pero ¿qué sucede? Como este hombre viene de los bautistas, viene de ese movimiento bautista, este hombre entonces, mis hermanos, los bautistas empezaron a perseguirlo, empezaron a atacarlo, a decir que lo que hacía era mentira, que eso era una falsedad, que eso no era Dios que estaba con él, que todo eso era mentira, que él no había milagros, que en él no habían señales, que ya eso no existía, que eso era para los apóstoles, que eso era para la iglesia primitiva, que ya eso no era real. Todas esas cosas decían de él. Sucedió que entonces un ministro bautista lo desafió públicamente. Pero yo estoy hablando públicamente en una actividad,
No fue que se juntaron ellos en una casa, en una actividad públicamente abierta para que fuera todo el que quisiera ir. Lo desafía y le dice, demuéstrame si es verdad que lo que dicen de ti es real, porque es mentira conforme a la Biblia. Y llevó su Biblia. Branham llevó la de él también, que Branham creo que nunca supo de letra. No sé si al final supo un poquito como Luis Urbáez, pero fueron dos hombres que no supieron de letra. Escuche bien, los dos hombres más usados, principalmente en profecía, y los dos ministerios más usados en milagro, ninguno sabían de letra cuando se convirtieron. O no cuando se convirtieron, porque Branham nace en una familia cristiana, bautista, pero no aprendió de letra, el fin es. Entonces, mis hermanos queridos, escuchen esto, óiganme aquí. Cuando se reúnen los bautistas con él, esa luz que usted ve ahí sobre la cabeza de Branham, esa luz, esa foto la tiró el mismo Bautista, porque el Bautista le dijo a él que él iba a llevar una cámara para grabar, para ver si era verdad que Dios lo usaba sanando a la gente, sanando a los ciegos y cuántos milagros más hacía. Y llevó una cámara. En esos tiempos, esa cámara o esa que tenía ese Bautista, no eran cámaras de video, sino que eran de foto nada más. Esa cámara en ese tiempo creo que todas lo que hacían era foto. Porque estamos hablando, creo que de 1950, bueno, ahí lo dice la portada, 1950, 1940, por ahí. Pero creo que el 50. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede ahí? La cámara está ahí dispuesta para empezar a tirar fotos cuando el hombre empieza a ministrar. Automáticamente el hombre empezó a ministrar, esa luz vino sobre su cabeza y le llamaron la columna de luz. Cuando esa luz viene sobre su cabeza, ya ahí esa luz fue tan fuerte lo que él mismo empezó a ver, que él mismo tiró fotos y no le quedó una excusa más para negar lo que Dios hacía con William Branham y que Dios seguía y sigue haciendo milagros y señales. Entonces, mis hermanos, este hombre también, Gigi Ávila, narra las graves doctrinas falsas que le enseña al final y que, lamentando el caso, todavía aún hay muchos de ellos que lo siguen esperando, llamados ellos los branhamitas, se hacen llamar, que siguen esperando que él va a resucitar porque él no murió, que Dios se lo llevó al cielo, que él no está sepultado ahí, porque él duraron un tiempo con el cuerpo de él sin sepultarlo, porque iba a resucitar, pero después tuvieron que sepultarlo, y en el sepulcro siguen esperando que él se va a levantar de ahí, pero otros creen que ya se levantó, ya está en el cielo y que él va a volver. Un desastre, están esperando más a William Branham que a Jesucristo, un desastre total, pero todo eso fue producto de una desobediencia del mismo William Branham. Librémonos de la desobediencia, porque cuando Dios nos da una advertencia, señores, tenemos que tratar de cumplir con eso, porque si no vamos a fracasar. Podemos ver que este hombre, Dios le dijo que dejara un maestro con él. El maestro predica y tú ministras. Y empezaron muy bien, empezaron a andar el mundo. Pero un día el incómodo botó el maestro, lo expulsó de su ministerio y se quedó él como maestro, predicador y ministrando. Él continuó, pero fue su fracaso. Ahora, yo puedo decirle, yo puedo explicarle que fueron dos generales que yo haya conocido históricamente que no perdieron el poder. Dos generales, Luis Urbáez y William Branham. Estos dos hombres no perdieron el poder. El poder se mantuvo en ellos. El poder se mantuvo hasta la muerte en ellos. En Branham yo no encuentro descarriamiento. En Urbáez sí encuentro descarriamiento. Y por encima del descarriamiento Dios seguía usándolo. En Urbáez Dios seguía usándolo, por encima está descarriado. A Branham, por encima de su disparate y su falsa doctrina, también Dios seguía usándolo. Ahora, ¿qué Dios tenía con estos hombres? Estos hombres fueron levantados para ese tiempo, una asignación, con un llamado irrevocable. Un llamado irrevocable. Israel, el llamado de Israel irrevocable. Así fueron llamados estos hombres, creo yo, porque es que nunca perdieron el poder. Y cuando usted analiza la Biblia, cuando usted analiza la Biblia, en muchas áreas, la Biblia le habla del pecado,
y que muchos pecaron y el poder le fue apartado, pero a estos hombres no. Pero a David tampoco se le apartó el poder cuando pecó. A Sansón tampoco se le apartó el poder cuando pecó. A Sansón se le apartó el poder cuando desobedeció lo que se le dijo. Se lo dijo al enemigo y el enemigo le cortó el cabello. Entonces ahí entró la desobediencia. Pero a ellos no perdieron el poder nunca. O sea, en la Biblia también hay hombres que nunca perdieron el poder aunque desobedecieron. Entonces, ¿por qué tú crees que ahora en la tierra no pueden haber hombres que aunque hayan fallado, aunque estén fallando, el poder sigue en ellos? Yo lo único que le hago un llamado a ustedes en esta hora. Lo que Dios esté haciendo, deje que Dios lo haga. Que usted no va a detener a Dios. Sí, porque yo he oído muchas críticas. Y yo no que estoy defendiendo eso. Pero yo quiero abrir también tus ojos. Si Dios está con un hombre, aunque tenga una falta, ¿qué yo puedo hacer? Decirle a Dios que se le quite. Decirle a Dios que no esté con él. ¿Y quién soy yo? Yo tengo que dejar esa bola correr. Que eso es lo que me queda. A mí no me queda otra. Yo tengo que aceptarlo. Porque Dios es Dios. Yo respeto lo que Dios hace. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quieren respetar lo que Dios hace. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Urbáez. Que no quisieron respetar eso. Pero ahí podemos ver cómo Gigi Ávila explica con tanta precisión estas historias de estos generales. De estos hombres que lo inspiraban. Algo impresionante. Y miren luego entonces quién fue Gigi Ávila. Que de ese grupo de generales del siglo XX, ¿ustedes saben quién es que le diga algo? De ese grupo de generales del siglo XX, el general de Dios que más años duró fluyendo, Dios usándolo, que fue el ministerio más largo, fue el de Gigi Ávila, y Gigi Ávila se convirtió a los 35 años. O sea, hay gente que pasa de 30 años, que tiene 40, que cree que ya Dios no va a hacer cosas grandes con ellos porque no están en su plena juventud. Pues mire, Gigi Ávila es su ejemplo. Se convirtió a los 35 y duró 50 de ministerio. Entonces, Dios también lo puede hacer contigo. No te detengas. Es posible. Dios lo puede hacer contigo. Y no solo que Dios lo puede hacer, sino que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer.